El Gobierno Nacional ya implementó algunas medidas, que es la que todos conocemos, elevar el mínimo no imponible, pero también están en estudio otro tipo de modificaciones y que tienen que ver con los monotributistas. Estamos en compañía del economista platense Gustavo Neff, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Sandra, por invitarme de nuevo a tu programa. Por favor. Bueno, Gustavo, ¿cuál es? Esto se implementó, no es para la mayoría de los trabajadores, sí alcanza a un porcentaje que sería de la mitad para abajo. Sí, de la mitad para abajo. Es una medida obviamente que era más que necesaria y luego de 2 años sin modificaciones en el piso mínimo. Es importante recordar que esto está aún incompleto porque falta, además de modificarse la cuarta categoría, extenderlo a otras categorías como el monotributo, como es algo que se cae de maduro, que va a llegar en un momento que por ahora no hay definiciones al respecto, pero que este diálogo social en el cual se ha embarcado el gobierno nacional podría traer a corto plazo y antes de octubre probablemente algún tipo de definiciones. Es obvio que esto es algo que quedó incompleto porque no se puede modificar el mínimo de ganancias a un sector en relación a dependencia y a otro sector importante, los monotributistas, dejarlos excluidos y de estas mejoras que queden pendientes. Ahora, estos cambios fueron una necesidad por el mal resultado electoral de las PASO. ¿Se va a extender? ¿Es solamente hasta diciembre? Sí, primero es importante reconocer que lo primero que dijiste es así. Algunos todavía no creen que sea así, pero es así. Hizo falta una derrota electoral del gobierno como para que esto se diera a luz. Bueno, esto puede extenderse hasta octubre y quedar obviamente vigente hasta el próximo reajuste. Lo que se trata, y esto el radicalismo lo está tratando de imponer, es un ajuste automático. Es decir, que quede como... así las jubilaciones lo tienen y otros precios relevantes de la economía lo tienen, un mínimo de la base del mínimo por lo menos, y acomodar también las escalas y las alícuotas dentro de esas escalas como para que no haya que volver a forzar el diálogo, volver a plantear esto como una medida que deba tomarse, sino que se ajuste en forma automática. Esto le está generando al fisco dejar de recaudar mucha plata. No está claro cómo se va a financiar, ya que estas dos medidas que se toman, el impuesto a los dividendos y el impuesto a la transferencia de acciones, bonos que no coticen en bolsa y a su vez en el exterior, no deja el dinero que debería dejar como para compensar esta merma que hay en la recaudación. Y ahí está el problema también, el desafío. En un momento donde el déficit fiscal está aumentando, donde hay un déficit fiscal programado para este año importante, de entre 2,5 y 3 puntos del PBI, donde está, digamos, el reemplazo de los recursos fiscales como para compensar esta medida. Y eso es un desafío nuevo por delante, además de todo lo que ya conocemos, ¿no? ¿Y hay conocimiento de cómo se van a hacer las modificaciones si se concretan en el monotributo? No, al día de hoy el mismo Echegaray ha supeditado, digamos, las reformas en el monotributo al diálogo, consenso social que está emprendiendo el gobierno con los distintos sectores, el cual me parece positivo. Una vez más, otra medida que ha sido forzada por las elecciones, es decir, estamos viendo un montón de cosas que deberían haber pasado antes, que solamente porque se le ha torcido el brazo al gobierno se le ha dado la oportunidad como para que distintos sectores puedan plantear sus reclamos. Esta es una medida que es bienvenida, no en los modos y en la forma como ha llegado, digamos, a tener luz, pero es un diálogo que es bienvenido y más allá de cómo se ha resuelto, digamos, esta invitación, es bienvenida por la transición que existe, que son 2 años difíciles que vamos a tener que atravesar en un contexto que quiero plantear, no dejar de mencionar el contexto internacional en el cual estamos inmersos. Acordate que en este año el real, que es nuestra variable que tenemos que mirar de reojo constantemente, se ha depreciado un 16%, donde la soja ha tenido una fuerte caída, una recuperación posterior por temas de clima, pero una caída fuerte, al igual que muchos commodities, a excepción del petróleo, que obviamente no somos exportadores de petróleo y no nos beneficia, con lo cual ahí tenemos un escenario de suba de tasas a nivel mundial, de fortalecimiento del dólar, de depreciación de otras monedas que no ayuda, no contribuye al escenario macroeconómico argentino, para nada. ¿Cómo se ve Argentina a nivel internacional?
Mira, Argentina está bastante aislada del flujo de fondos internacionales. La merma que existe en las reservas, que alcanzaría 7.000 millones de dólares a fin de este mes, y un poquito más para fin de año, viene explicada básicamente por menor inversión directa extranjera. Son pésimas las señales que estamos emitiendo hacia la inversión extranjera. Si no, mira las últimas declaraciones de los inversores chilenos que prefieren ir a Uruguay como para invertir y no en Argentina, sabiendo que es el mejor mercado, pero sí, con mucho riesgo y seguridad jurídica en falta. Menores préstamos multilaterales. Los multilaterales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros programas de ayuda a infraestructuras han estado mermando muchísimo y condicionados a ciertas mejoras y transparencia que no existe. Y por último, el tema de la afluencia de dólares por préstamos. Es decir, las empresas están faltas de préstamos en el exterior por las tasas que tienen que desembolsar, por el riesgo soberano implícito que implica tomar una deuda para financiar proyectos productivos, crear empleos, que está siendo restringida justamente y condicionada por el alto riesgo país. Es decir, estamos volviendo a una zona de riesgo porque no tenemos inconclusa una pata de esta historia de la deuda argentina, que es estar en paz con los acreedores internacionales. Hay unos holdouts que están irresueltos, sin pagos. Tenemos el Club de París, al cual le debemos plata y no hemos presentado un plan creíble como para formalizarlo. Estamos teniendo problemas con distintos grupos de bonistas y además con algunos litigios en el CIADI que están inconclusos. La pelea con Repsol, es decir, toda esta mirada de factores influyen a la hora de apreciar un riesgo argentino como para atraer capitales. Si a eso le sumás un tipo de cambio oficial atrasado que te permite subsidiar a través de la baja de las reservas del Banco Central la compra de autos de lujo, subsidiar los viajes al exterior, nunca ha sido tan barato viajar al exterior, a excepción del 1 a 1, teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial. Estamos evidenciando, digamos, una clara falta de política en materia monetaria, fiscal, cambiaria y a nivel internacional que nos permita despegar para los próximos 2 años. Así que para los próximos 2 años tienen que haber algunas correcciones. La palabra ajuste puede ser para arriba o para abajo, pero dentro de un marco que tampoco existe como plan. Y esto ya lo hemos hablado hace un par de meses cuando me invitaste a este programa y hemos hablado de la falta de un plan para contener la inflación. Sigue habiendo una falta de voluntad, porque le conviene al gobierno, por la recaudación del impuesto inflacionario, limitar la inflación, contenerla. Un poco de inflación es buena, esto es para un 3-4% anual. De ninguna manera arriba del 20% anual es una inflación benigna, sino es una inflación que puede ser galopante a mediano plazo y no está contenida, de ninguna manera. ¿Y qué impacto tiene en el sector privado? Bueno, ya te he mencionado la afluencia de financiamiento para proyectos productivos que existen y que falta su financiación. El sector privado ha visto la escasez de importaciones, restricciones a las importaciones por justamente este déficit creciente en la necesidad de dólares, con lo cual se restringe la misma producción a través de un estrangulamiento del balance de pagos y a su vez la restricción de importaciones junto con la falta de financiamiento y la falta de inversión, la falta de creación de empleos a través de la inversión. ¿Por qué? Porque las señales no son las adecuadas como para que el empresario que gana plata acá en Argentina, es cierto, vuelva a invertirla. Es decir, el ciclo productivo es un ciclo de reinversión de utilidades, ¿sí? No de consumo, de reinversión de utilidades. Si uno no puede girar dividendos a inversor extranjero al exterior, si uno no puede reinvertir porque las señales no son las adecuadas, el empresario se vuelve más cauto, más en un proceso electoral en el cual está abierta, digamos, la definición, pero en el cual las pasos han dado luz acerca de qué es lo que podría llegar a ser, que es, digamos, un cambio en el contexto político, donde las reglas de juego se han cambiado, la fuerza, el poder, digamos, se ha movido de un lado hacia otro. El empresario está viendo todos estos cambios como algo, si bien es positivo, aún una transición donde el gobierno tiene mayoría, tanto en el Parlamento como a nivel de decisiones políticas, es un escenario delicado, donde el empresario está renuente aún en esas condiciones de mínimos cambios, de invertir, hundir esa ganancia que tiene en el sector productivo. ¿Y qué pasa con esto con el sector empresarial? ¿Y qué pasa con el ciudadano común que tiene ahorros
es un momento de invertir? Porque dice, me parece que hay que aprovechar a hacer algo antes de octubre. Cuando hay un proceso de depreciación del tipo de cambio, acordate lo que pasó, este año está devaluándose el oficial un 15%, sí, con una brecha del 65%, más aún el tipo de cambio informal, donde si anualizamos lo que ocurrió en el último mes, se eleva al 35%. Ahora, lo más probable es que terminemos entre un 22 y un 25% de evaluación para fin de año en todo el 2013. El inversor quiere protegerse no solo de inflación, sino ahora esta aceleración del tipo de cambio. Con lo cual, el ciudadano lo que puede hacer es seguir mirando al dólar como una alternativa, pero con un incremento de tasas. Las tasas de interés han estado aumentando, están en el máximo del año, lo cual por un lado restringe un poco la actividad económica, pero también viene a equilibrar un poco las variables que hacían que este inversor iba al dólar, cuando ahora está tomando un poco más de forma la inversión en renta fija. Los bonos dólar linked, no sé si escuchaste hablar de eso, que atan tu inversión a la evolución del dólar oficial, han tenido un mes de agosto extraordinario, a la par de esta aceleración del tipo de cambio. Emisiones cortas, de no más de 4 o 5 años, que han visto su precio aumentar un 10% en un mes, es una renta extraordinaria para aquellos inversores que se animan a salir de las inversiones tradicionales. Tasa de interés, plazo fijo y dólar. Muchas gracias. No, de nada. Hacemos una pausa muy cortita y enseguida regresamos.